¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno. Hola, Rodri, buenas noches. Un segundo, voy a cambiar el canal. No sé ni qué canal poner, pero poner el sci-fi. ¿Qué están dando aquí? Destino oculto. Me da igual, si de todas formas es por cambiar. Está en el comedy ese, coñazo. Soren, buenas noches. Hola, Javier, Lorenzo. Muy buenas, Rodri. Muy buenas, Javier. Muy buenas, Soren. Muy buenas. Hoy, por Dios, qué angustia de calor hoy. Ha sido sofocante, una humedad pegajosa, terrorífico. Bueno, yo me quería morir, me sentía desfallecer. Ay, no quiero ni pensarlo, qué calor es, por Dios. Vale, pues tengo seleccionado todo eso. Vale, perfecto, pues entonces ya está. Vamos estupendísimamente bien con esto. Bueno, pues a ver, muchísimas gracias a todos los miembros del canal, empezando por, si los encuentro, Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Giannichini, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Secas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisy Navarro y Francisco Toro Godoy. Y luego muchísimas gracias a todos mis patreonacos, comenzando por Nora Secas, Cris, Soren Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto PB y Gemina Overseas. Uy, tengo aquí 2 notificaciones, qué miedo. ¿Alguien se da de baja? No, era el Sore. Comentando en el Patreon. Vale. Pues esto lo cierro y me quedo con un pelín más de espacio, que yo también tengo derecho a tener un poco de espacio y intimidad. Ay, Dios mío de vida. Bueno, pues fin de semana, ya sabéis, bueno, fin de semana, sí, ya a estas horas, por lo menos aquí en Spain. Otras gentes no, todavía en otros sitios es por la tarde y hay gente que todavía tiene que trabajar y esas cosas, lo mismo que aquí, ¿eh? Hay gente que trabaja en sus turnicos de noche y pues están liados. Pero que el país no se detiene nunca, un país siempre avanza. Los países nunca duermen. No es la ciudad que nunca duerme, no, mentira. No, cada uno duerme sus turnos, que normalmente es lo que suele pasar. Bueno, pues no hay mucha perfumería a mano. Entonces, pues la cosa está así un poco crítica con respecto a novedades y sobre todo después del bombazo de ayer, que antes de ayer estuve poniendo verde a Paquito y además diciendo lo que dije tal, que él no hace perfumería para la chusma y efectivamente no hace perfumes para la chusma porque ya en el momento que te plantan un Shabas a 135 euracos, pues tú me dirás a mí si eso es perfumes para la plebe. Pues no, eso no es ningún perfume para la plebe, eso es un perfume para lo que es pues para lo que tiene que ser, que es para la gente con mucha pastuqui y que puede gastarse 136 euros sin que le tiemble el pulso. Así que, bueno, se avecina Review Fantasma. Es que me niego a gastarme 136 euros en eso. Y es que hasta incluso menos. Es que me da igual. No me da la real gana de gastarme ese pastizal en un perfume. Y encima con una concentración que yo tengo dudosa, que no tengo ni tan siquiera muy clara, porque no se ha atrevido tampoco a hacer un Frankenstein de lo que ya había hecho, ni una reformulación. Ha hecho otra cosa, con otra supuesta concentración. Entonces, mira, además una concentración que él utiliza muchísimo en la Amazon Francis Kurkdjian, es decir, Louis Vuitton, que sigue siendo Dior, que sigue siendo todo. Hola Silvi, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, majeta. Dice, vas a tener que despotricarte todas las marcas para que te saquen cositas. Pues ya te digo yo, si es que, además, míralo, si es que estuve hablando el día anterior poniéndolo verde como hoja de perejil, luego ha sacado lo que ha sacado ayer, eso fue antes de ayer ha sacado el perfume y lo seguí poniendo verde porque me parece una desfachatez total y absoluta. Y luego, encima, pues seguimos hoy. Hoy seguimos. Así que la gente que le sigue haciendo la ola, es que no os dais cuenta, o bueno, la gente que me sigue yo sé que se da cuenta, la gente que no me sigue no se da cuenta, de que todo lo que ha ido sacando ha sido con unos precios absolutamente de escándalo. Todo lo que ha ido sacando para la chusma ha sido a precio de escándalo. O sea, cuando ha sacado la Dior,
de Mujeres, la que lleva el hallador, a precio de escándalo. Cuando ha sacado la Miss Dior, la ha sacado a precio de escándalo. Y ahora, no contentos con esto, van a sacar las Sabas a precio de escándalo. Lo siento, no. No, no, no. No, no, no. No me da la real gana. Me niego por completo. Me niego por completo. No me da la gana. Y ya está. Y punto pelota. Así que, chimpum. O sea, campana y se ha acabado. Es lo que hay. ¿Le haré la reseña? Claro que sí, por supuesto, que nadie lo dude. Va a haber reseña. Y si es bueno, yo diría que es bueno. Lo que no va a ser bueno va a ser el precio. De ninguna de las maneras. Lo que no va a ser bueno va a ser el precio. Que también otra cosa, ojo, cuidado y que se me entienda, que yo estoy aquí pues haciendo mucho el show y todo lo que tú quieras. Yo sé que los precios no los pone él, ¿vale? Él no los pone, pero están rodeándolo de un halo de ¡oh! Y luego lo que sale no es tan ¡oh! Más bien es tirando a malo. Más bien es tirando a malo. Así que, por eso digo que... pues del chip and chic clásico de Moschino, Javier, me parece, no sé, había de un Frankenstein que me encanta, que sí que está hecha, pero la chip and chic no está hecha. Creo recordar, no lo sé, pero si no está hecha es que igual lo retiré, pero hacerla la hice. De este no lo sé, pero un Frankenstein sí, que además me encanta y sigue a la venta. Entonces, pues bueno, pues ese es el tema y la historia que hay con respecto a todo el tema del precio, sobre todo, que no os penséis que es nada en contra de él y que posiblemente sí pudiera ser, porque me tiene muy descontento desde hace ya bastante tiempo, pero a él se la suda, igual que me la suda a mí. Lo que pasa que, claro, yo pues tengo que dar mi opinión de estas cositas, que para eso me gano la vida así, criticando. Faltaba más y faltaba menos, como para que encima alguien me pudiera callar la puta boca. Entonces, a ver, voy a quitar los banners, porque como nadie va a mandar un PayPal, ni de coña, pues entonces ¿para qué voy a tenerlo rulando? Os recuerdo, mientras tanto, que hay una cosa que se llama Super Chat y Super Stricker, y que es fundamental para poder mantener el canal. Que el canal no se mantiene solo de tener a 26 personas mirando aquí qué es lo que está soltando y escuchando qué es lo que está soltando el puñetero Orgaz por la boca. Es que hace falta tener ingresos en el canal y YouTube no está muy por las labores de posicionar el canal. Así que se hace crucial para el mantenimiento del canal, mantenimiento del Orgaz, que deis aportaciones. Con lo cual quiero decir que si a partir de ya, y que sirva de precedente, no atiendo determinadas preguntas, pues hacéis un super chat y yo las atenderé encantadísimo de la vida. Me da igual hasta si es de 1 céntimo, pero que haya un super chat. Si no, me pongo a soltar mi rollo y se acabó lo que se daba. Gracias. Yo creo que debéis de entender que debe haber una recompensa para el creador de contenido. Aquí uno no está de forma gratuita y porque no, ninguno estamos en el fondo, por mucho que digan, oye, es que yo tengo otro trabajo. No, esto no es así. En fin, vamos a lo que vamos. Que estoy esperando que cargue esto y mientras tanto pues meto publicidad, por supuesto. Os voy a llevar, como no empiecen a entrar superchats, os voy a llevar fritos a publicidad, lo siento. Pero así, pero a ras. El dedo se me ve esta noche con la publicidad a tope, porque el canal está un poco malamente, entonces necesito ingresos. Y los ingresos van a venir a ras, publicidad. Si me quedo luego solo, pues yo me voy, no tengo ningún problema. Vale, dicho esto, y además no se me encoge el ombligo. Vamos allá, vamos con el primer perfume, vamos a empezar porque ya veo que no hay ningún tipo de interés por seguir con el tema, no hay interacción, así que yo voy a lo mío y chimpum. Cuando se acabe el contenido, se ha acabado el contenido, se ha acabado el directo. Hormone Gin, nueva fragancia, se llama Lavande Extraordinary, creado en Londres, como de costumbre, las botellas, y vamos a ello. Así que aquí os lo voy a compartir. Aquí y ya, paca. Vale, pues Hormone Gin, perfume que esto estará traducido seguramente porque me lo traduce en automático el jodido.
Le Van Extraordinary Parfum, 50 mililitros, 235 libras. Cuidado porque esto se puede conseguir mucho más barato una vez que entra al mercado europeo y salta el charco de las islitas británicas brexinianas. Así que una vez que salta se puede conseguir más barato y no son 235 libras ni nada de eso. Se puede conseguir bastante más económico. Sobre todo por los suburbios del perfume y siempre originales, también lo digo. Vale, pues en Harrods nos dicen que esto lleva en las notas de salida tanguelo, bergamota, mandarina y pimienta rosa. En el corazón lleva peonía, jazmín y flor de naranja. Y en el fondo ámbar, almizcle, madera de cedro y acorde polvoriento. Pulverulento, no polvoriento. Qué puñetera manía tienen con decir polvoriento. El polvo no huele. Tiene textura, pero no tiene olor. Lo que es el polvo. Si echas un polvo, pues huele a sudor. Pero el polvo no huele... A ver, ¿a qué huele la textura de polvo? A mierda, a suciedad. Hoy tengo la casa llena de polvo, está llena de mierda. Pulverulento, que es distinto. Ay. Qué poco cuesta hablar bien. Ningún armario de perfume de Hormone Gin está completo sin exhibir el Le Van Extraordinary. Y aquí meto a Genaro y así me pego un trancazo de proteína. La Van Extraordinaire de Hormone Gin ofrece un enfoque más polvoriento de su versión original, con notas de salida de tangelo y pimienta rosa que abren el aroma con una sensación cítrica. Un corazón de flor de peonía complementa la base de advertencia de ámbar y almizcle, ofreciendo una fragancia refinada y elegante para verdaderos conocedores de perfumes y amantes de los aromas finos por igual. Muy bien. Los demás no conocen nada, eso lo digo. Es el concepto de perfumes para chusma, ¿no? Y aquí ya lo dicen abiertamente. Si no eres un conocedor, ni eres refinado, ni elegante, no vas a saber poner en valor este perfume de Hormone Gin Le Van Extraordinary. Es que ellos mismos se venden, o sea, es que lo dicen aquí. Claramente es que lo dicen aquí. En este trosico de aquí lo dicen sin cortarse un duro. Así que, bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Y es lo que hay. Hombre, Anica, muy buenas noches, preciosa mía. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Aquí saludando a los jóvenes, saludando a todo el mundo. Muchas gracias, mi bonica, por estar aquí. Más graciosa que todas las cosas. Bueno, pues vamos a seguir, no obstante, vale, con... Esto también tengo que actualizarlo un segundo, porque estoy también en la plataforma morada. Ahí estamos. Vale, perfecto. Guay. Y vamos con el siguiente perfume. Vale, este de Harrods ya lo abandono. ¿Y esto qué es? Ah, vale, vaya. Sí. Acepto. ¿Y esto me lo va a traducir? Vale, lo traduce. Esto tiene una cantidad de rollo que es la leche. ¿Qué cantidad de rollo tiene esto? Bueno. Esto es mucha tela para leer, ¿eh? Menos mal que está Genaro, pero de todas formas se me parece muy fuerte. A ver, descripción emocional del perfume. Ah, mira, aquí hacen una... Por lo menos dicen descripción emocional del perfume. Y luego, pues entero que supongo que habrá una descripción profesional del perfume. Aunque igual no. Bueno, vamos a ello. Stefan Humber nos da un nuevo perfume que se llama See My Love. Así que tenemos este See My Love que cuesta 195 eurazos y os recuerdo que si tenéis algún tipo de pregunta o hacéis un super chat o no las contesto. Gracias. Os lo he dicho antes, así que ahí lo lleváis. El canal necesita ingresos y los ingresos se tienen que recompensar. Las preguntas con superchats. Gracias. Vamos a ello. Si no, pues hago lo que hacen la mayoría de los youtubers, que es pasar de la cara de la gente que escribe y ponerse a su rollo, su historia y ya está. Y si no contesto y alguien se enfada, pues a tomar por culo. No tengo ningún problema. Vale. Vamos a ello. Lo siguiente es el Stefan Humber que vamos a dar la siguiente information, que es la que viene aquí en la propia página web,
que aparece de este My Love. Bueno, pues tenemos este tapón que a mí me parece absolutamente horroroso y repugnante porque me da asco este tipo de texturas así como marinoacuáticas casposas, me ponen de los nervios. Esto es el vial y no hay más fotografías aquí al respecto. 195 euros, la botella me parece muy bien, pero el tapón me da asco. Y digo que me da asco y es de verdad, me da una grima que no puedo con ella. Las cosas así acuático-marinas ajadas me ponen muy, muy nervioso. Las notas que lleva esto en la salida son mandarinas y mandarina salada. Luego en el corazón jazmín y pasamos a un fondo de cuero, azúcar animal. Uy, azúcar animal, ¿qué han hecho? Almizcle y ámbar. Vamos a la descripción del perfume que nos da aquí y nos dice lo siguiente. Descripción del perfume Sea My Love se abre con el exótico frescor de la mandarina salada, evocando la brisa del mar que acaricia la piel. El corazón de la fragancia está dominado por el jazmín, que añade un toque floral y refinado, similar al aroma de las noches de verano cerca del mar. Las notas de fondo de cuero, azúcar animal y ámbar almizclado crean una base profunda y envolvente, que evoca la majestuosidad y el poder de la gran serpiente marina. ¡Uy, la serpiente marina! ¡Oh, qué miedo! Que me gusta a mí una serpiente marina acuática, que me dé amor. Bueno, descripción emocional del perfume. Vamos a escuchar qué nos dice de las emociones. Esto me gusta. Habla de una cosa que es como más profesional y nos pasamos ahora seguramente al rollo de las ensoñaciones. Vamos a ello. Igual no son tales ensoñaciones, que también hay que decirlo. Venga, atacándole. Usar Sea My Love de Lucas es como sumergirse en las profundidades del océano, descubriendo los secretos milenarios que guarda la gran serpiente marina. Las notas altas de mandarina salada crean una apertura fresca y marina, mientras que el corazón de jazmín agrega refinamiento floral. Las notas de fondo de cuero, azúcar animal y ámbar almizclado envuelven los sentidos en una estela poderosa y majestuosa, evocando una sensación de misterio y poder. Esta fragancia no es solo un perfume, sino un viaje sensorial que celebra la fuerza y la belleza del océano. Perfectísimamente, por supuesto. Ahí es donde estamos. Pues ya está. Ha jugado un poco a emocional profesional. Yo creo que ha tirado más hacia lo profesional que no tanto en cuanto a las ensoñaciones estas que se van por ahí a los mares y se encuentran con el Capitán Nemo y con Moby Dick por ahí en medio, luchando ambos dos, mejor dicho. Bueno, no sé si era una ballena o un balleno, quién sabe. El caso que ha estado bien. Me parece que ha estado equilibrado. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, a Estefan le gustan las serpientes marinas. De amor, no lo sé. Pero las reminiscencias son acuáticas. El tapón me parece... El tapón me da grima. Lo siento, me da grima. Bueno, quiero decir con esto que hasta luego, Mari Carmen. Nos despedimos de este muchacho. Y, bueno, sí, quiero las... No me deja. ¿Por qué no me deja aquí? Ah, vale, ya estamos con Plur otra vez. Ah, está en Sephora Plur. No me deja, pero ¿por qué? Este sitio solicita consentimiento para usar datos. No quiero darte mis datos, desgraciado. Lo siento. Bueno, no está Soren, mírame si en la página web oficial de Plur tenemos el perfume que me has puesto porque Sephora quiere mis datos y no me da la gana de dárselos. Pero así tal cual, ¿eh? Quiere los datos y no estoy dispuesto a dárselos. Esto es sephora.com. No se lo voy a dar. Me está solicitando que la conformidad para coger mis datos de navegación. O sea, pero así con todo el morro. Ni hablar del peluquín. ¿Cómo se llama? Vale. Vete a la mierda, tío. Paso de Sephora. Que no. No le paso yo mis datos a Sephora. No me da la gana. A Louis Vuitton que se la vaya buscando. Venga, pues mientras tanto me parece que vamos al siguiente perfume. No sé si hay otro o hay otros. Hay dos de Sephora. Es que realmente hay dos de Sephora. Sephora me está pidiendo los datos de movimiento en navegación. No, me da la gana. Lo siento. No, never. Ay, por Dios. Venga. Tengo miedo ahora mismo con lo que voy a contar. Sin haber leído el artículo, porque hay cosas que yo no entiendo.
hay cosas que no entiendo y esta noche se va a dar lugar a cosas que la Orgaz no entiende. ¿Cómo es posible que una empresa que esté al borde de la quiebra, al borde literal de la quiebra, buscando financiación hasta debajo de las piedras, a fecha de hoy digan que, y con una separación, y Soren lo sabe porque estamos haciendo el seguimiento a esto, con una separación de unos 3 meses como mucho si llega, sale a bolsa. O sea, y te quedas diciendo, habrán encontrado a alguien que les financie. No he leído el artículo, ¿eh? Voy virgen, voy virgen. Virgin, voy completamente. No entiendo ciertas cosas de las noticias que se nos están dando siempre. Yo no sé si es que están jugando al despiste, qué narices pasa. Pero yo alucino con Superdry, que es la firma japonesa que además a mí me encanta. Y hace los pantalones de Superdry, chicos, sientan que te mueres. Si sois de cadera ancha, si sois delgaditos, no tanto. Pero la gente de cadera ancha, los Superdry, nos sienta que te mueres. El caso, si no han cambiado el tallaje, el patronaje y tal, que puede ser. El caso es que Superdry hace unos meses estaba al borde de la quiebra, iban a morir técnicamente y ahora resulta que salen a bolsa y no solamente es que no salgan a bolsa, sino que encima pues se van a meter dentro del mundo de la perfumería. Pues entonces los dejamos los Plur, estos los dejamos para otro día. No, sin ningún tipo de problema. A no ser que estén en la página web. A ver, dame un segundo. Vamos a ver si podemos encontrarlo en la página web. Pásame la página web donde lo has visto. Es que. Sí, los tengo aquí. Lo hacemos en la página web. Soren, vamos a la página web. Venga. Voy a aparcar lo de Superdry y nos vamos a los Plur, que era lo que tenía antes programado y que Sephora no me dejaba entrar a la página. Porque me pide datos de navegación y no estoy dispuesto a dárselo. Entonces. Con este título tenía que entrar de hola Amara. Pues le he atacado ya al principio, así que tendrás que verte el principio del vídeo, no, del directo, del live. Bueno, vamos a ello, vamos a compartir estos Plur. A mí me dan buen rollo estos perfumes porque esta firma da por completo el INCI íntegro y eso es de aplaudir, pero con las orejas. Lo digo de verdad. Plur es de aplaudir porque da los INCIs completos y no les tiembla el pulso. Me gustan mucho por eso. Yo no he probado todavía un Plur, ¿eh? Estoy muerto pena por probar uno que realmente diga, pues venga, vamos a ver si podemos probarlo. Porque solamente por ir con la jeta por delante, a mí me dan confianza. Luego igual son una porquería, hay que decirlo todo bien claro. Pero ¿y si no lo son y es de aplaudir? Pues mirad, resulta que ya estáis viendo, aquí lanzan este Coconut Skin, que esto será pues una bruma, evidentemente, con una presentación muy chula. Dice que también es para el cabello. Si estamos mirando aquí en la parte de abajo de la botellica, no sé si lo podréis ver bien, pero pone que es para el cabello y el cuerpo. Fragancia Body Mist. Pues nada, en bruma. Coconut Skin y nos dice que lleva hoja de palma, caramelo helado. Caramelo y helado de coco. ¡Qué cosa más rica, Soren! ¡Por Dios! Ya tenemos que hacer una quedada para comer coco, nada más. Quedada de coco. Bueno, y luego en el corazón tenemos frangipani, tiaré, jazmín, sambac en absoluto. En absoluto. Y en el fondo, sándalo líquido salado con ámbar. Esto, a ver, espérate, ¿ves que no me dan traducciones? Estas son así. Pues sándalo, madera de sándalo líquido, sí, lo pone tal cual. ¡Uy, fíjate tú! ¡Oh, qué mirado! Y ámbar salado. Pues ya está. ¡Qué guay! Ámbar salado y el sándalo líquido. ¿Esto qué es? Bueno, ¿a qué llaman sándalo líquido si realmente una vez que tienes hecha tienes el aceite esencial ya líquido? No, ¿eh? ¿Qué han hecho aquí? ¿Un caramelo líquido? ¿Qué es esto? Bueno, un seductor abrazo bañado por el sol. Coconut Skin es una versión sorprendente y vivaz de un aroma clásico lleno de matices e increíblemente adictivo. Comienza con una explosión de coco fresco sobre un helado de caramelo. Ay, madre mía, ya me está dando algo. La floración pura de las flores blancas se despliega en una tentadora base de sándalo y ámbar salado para un aroma cautivador y compulsivo. Uy, que me gusta a mí ser compulsivo con estas cosas. Coconut Skin es un manjar delicioso e indulgente. ¿Te imaginas comerte a alguien que tenga este aroma puesto encima?
¡Qué vicio! ¡Qué fornicio! Es para traer hijos a tu santo servicio. Esto es una cosa que decían antiguamente, para no entrar en pecado los matrimonios, supuestamente. Bueno, que estoy babeando. Voy a pegarme un trago de proteína. Va a la salud del coco y del sorden. Uy. Procedamos. A ver qué dice cámara. Mañana me lo pongo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Bonica. Aquí está el Soren, para arriba, para abajo. Y vamos a ver qué pasa por aquí. Me tiene hipeado el Plur. A mí mucho. Lo que pasa es que no sé si tendrán venta en España, ¿eh? Hay que mirarlo. Porque creo que son estadounidenses, entonces la cosa va cambiando. Bueno, la siguiente, que está en la página web, que es también de Plur, y ya liquidamos Plur. Aquí. Que es el Caramel Skin. Bueno, pues con Caramel Skin tenemos, realmente es lo mismo, es una bruma, que os voy a compartir ya. Presentamos, compartimos. Y mientras tanto pongo publicidad, mientras que comparto, descomparto y reparto parto. Ahí está la publi. Y vamos a ver, esto es la emisión en directo, Caramel Skin. Aquí estamos con el caramelico. Yo tengo mucho hype con esto. Y sobre todo desde que he probado, no sé si he hecho el vídeo o no he hecho el vídeo, he dejado de hacer el vídeo. Las brumas, la bruma, sí he hecho el vídeo. Las brumas de Rituals son sorprendentes. De esto tengo mucho hype. ¿Qué costarán? No me acuerdo. Bueno. Caramelo de bergamota. Espérate, traducción no. Sin traducción, porque no me fío. Bergamota y caramelo por un lado. Vale, ahora vamos bien. Crema de caramelo en el corazón con vainilla y leche tibia. Vale, de acuerdo. Luego pasamos al azúcar moreno, al sándalo y al almizcle. Es que no me fío, entonces prefiero leerlo en inglés que no estar viendo cosas en español que no me cuadran. Entonces prefiero directamente en el inglés, que es como se entienden las cosas de verdad. Bueno, decadente, profunda y llena de calidez, Caramel Skin es una sensación deliciosamente dulce que despierta el deseo, con una sofisticación refinada y una actitud audaz. La combinación de caramelo hilado, azúcar moreno y vainilla proporciona un sabor indulgente y tentador. La bergamota aporta luminosidad, mientras que el sándalo cremoso y el almizcle elevan la fragancia a una sinfonía segura y sensual. Caramel Skin es dulce, sexy y simplemente irresistible. ¿Y por qué lo he dicho así? Porque me da la gana. Ya está. ¿Quién dice esto? Sephora. ¿Por qué? Pues porque seguramente lo dirá antes Plur. Su página web o será el marketing que les ha pasado para que lo digan. Ay, de verdad. Plur. Venden aquí Plur. Ay, qué rabia. Es que no conozco a estos de Niche Beauty, no tengo ni idea quién son. Prefiero comprárselos a ellos directamente. Plur.com. ¿Tienen servicio a España? Claro, es que aparecen los precios en dólares, pero no sé si venden en España, que es una putada. Son 100 pavos, ¿eh? Ahí donde parece que no, pero son 100 pavos, ¿eh? ¿Esto qué llevaba? Es que estoy mirando uno. Son dulces, ¿eh? Es que lo que pasa con esto, bueno, lo que estoy mirando ahora mismo, que tengo yo aquí delante, ¿eh? A ver, comercio, colecciones. Colecciones, piel de vainilla, carta fresca, piel débil, o punto débil, mejor dicho, persona desaparecida, piedra de luna, uy. Alguien madera, causa perdida, albaricoque privé, dragón de fruta. No tiene nada de coco, aparte de la bruma. Oh, Dios mío.
Es que el Mod Ring me tiene muy cogido. Lo que pasa es que sé que esto es un gourmanazo de 3 pares de narices. A ver, bruma, cuidado del cuerpo, tamaño, aceites de perfumes. Vamos a los perfumes de Blue. A ver, los comparto. ¿Estáis viéndolo? Es que no sé si lo estáis viendo. Ah, no, nos hemos quedado aquí. Vale, dejo de compartir. Vamos a ver a Blur. Es que tengo mucho hype con esto y tengo muchas ganas de probarlos, ¿eh? Si alguien tiene algo de Blur, que me mande un vial, coño. Hay de 10 mililitros, dice Esther. Mira que si al final voy a tener que entrar a comprárselo a los jodidos de Sephora, Louis Vuitton, a la abuelita malvada, me va a dar una rabia, me voy a morir. Ay, de verdad. Blur. Vale. Persona desaparecida. A mí este de Mod Ring, que es el verde fosforito, me tiene todo pillado. Pero naranja tangerina, solar power, energía solar. Sí, vale, muy guay. Pero es el que me tiene más pillado. El de higo no me apetece oler a higo. No. Not your baby. A ver esto. Notas. Mimosa, violeta, bergamota, vainilla. No quiero. Yo cuando veo la vainilla ya me tiro un poco para atrás siempre. Y este de Filora o Flora, ¿qué lleva esto? Esto lleva notas. Bergamota, limón, no sé qué, ciclamen, aceite esencial de gardenia, dorada de jazmín. Esto es muy femenino para mí. No. Yo sigo con lo mío, que es que causa perdida. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué lleva? Notas. Bergamota italiana, hojas de casis, manzana fresca, ruibarbo, fresia, jazmín, lirio de los valles, absoluto de mate, hormigón de lirio y orquídea de vainilla. Esto también tiene que ser un puntazo, pero tiene que tirar a femenino también, que te pasas. Yo sigo con lo mío. Y esta de Solar Power, esta la hemos visto, ¿no? Me parece que lo he puesto antes. Mandarina, bergamota, jazmín, nerolí, naranja, o sea, azar, madera flotante. No, ya está. Suficiente para mí. Madera flotante a la mierda. No quiero maderas flotantes en mi vida. Yo quiero esta. Esta es la que me pone. Top RT. Esta. Que sé que es un trancazo de dulce, pero me da igual. Porque lleva pitaya, naranja dulce, gominolas, flor de la naranja, azar, jazmín, flor de caléndula y luego también le meten pachuli, almizcle, glaseado y ámbar puro. Esta es para mí. Esta de aquí, pero estamos en las mismas, son precios en dólares y me parece que voy a terminar en dueto. El dueto sale a 109 solo. Los 9.5 mililitros de esto cuesta 30 euros, joder. En fin, si alguien quiere tener un detalle con el Orgaz, ya sabe que me tiene que regalar esta. Esta de aquí. Esta se llama Mood Ring. Esta que me pone a mí, Top RT. Esta, me mola mucho. Bueno, ahí estamos. Esta Mood Ring me tiene encantado, porque sé que es un gourmand, pero dentro de eso creo, me da el feeling de que va a ser refrescante. A pesar de que es gourmand, creo que no va a ser tan empalagoso como pudiera parecer. Me da a mí la sensación. A ver, ¿qué dicen aquí de la descripción? Descríbeme, por favor. A ver, disfruta de un viaje eufórico de azúcar. Bueno, a mí me da igual, si me da un subidón de azúcar, pues de vez en cuando no está mal. Si estoy a base de, ya casi no como azúcar. Pues salado sí, pero azúcar nada. Bueno, una fragancia dinámica y vibrante, no sé qué es peor, si la sal o el azúcar. Bueno, en fin, que mejora el estado de ánimo y te transporta a un ensueño en Technicolor. Eso es lo que yo necesito, que me lleve de viaje con María. Esta fragancia floral afrutada comienza con una dulzura nostálgica de las gomitas de frutas que estallan a través de la cáscara de naranja brillante y la pulpa de una fruta de la fruta del dragón, mientras que las flores soleadas de la caléndula y la flor de la naranja agregan un ambiente de ensueño. Dice, vamos, sé feliz. Que sí, coño, que sí, quiero ser feliz, hombre. Ay. Habrá que tenerlo en cuenta. 100 eurines. Ya sabemos que si ponemos 35 euros más podemos optar a la nueva Sabas del Paquito Te Cruje. Las tienes por 99 euros. Si no están mal de precio, son 50 mililitros. Estamos hablando de perfumería nicho, o sea que, bueno, ahí está. Pero que lo que no sé es Sephora, por ejemplo. A ver, Sephora es Sephora.com. Me parece que lo ha puesto. A ver, Cría me lo ha puesto por aquí abajo algo.
Esta es otra tienda, pero no los conozco. Ay, no, esto me da miedo a mí. A ver, esto. No sé, no los conozco. ¿Dónde están estos? Son 92 euros, que tampoco es tanto, pero no está la que yo me gusta a mí. ¿Dónde está la verde? ¿Y la verde? No veo la verde. Estoy viendo la verde fosforito, no está. Es que no tienen la que yo quiero. ¿Serán desgraciados? No tienen la que yo quiero. Mira, Nietzsche Beauty en Alemania. Yo no los conozco. Esther, ¿los conoces tú? Es que meter mi tarjeta en un sitio donde yo no conozco me da mucho canguelo. Plur. A ver, porque sí que me ha salido Nietzsche Beauty, ¿eh? A mí me ha salido Nietzsche Beauty, pero es que no conozco a esta gente. Aceptamos todo. Accedo a la tienda. Y... ¡ay, sí la tienen! Tienen el mismo precio, a 99, lo ponen a 99 euros. Ay, mira, newsletter, regístrate y tienes un 15% de descuento por la suscripción, válido los pedidos superiores a 50 euros. Perfecto, perfecto, ya está. Vale, pues te voy a meter en favoritos. Caerás. Bueno, me la jugaré, meteré la tarjeta algún día. De momento no, estamos a final de mes y esto va fatal. Así que... si estamos a final de mes, los youtubers somos prácticamente como si fuésemos pensionistas porque cobrábamos entre el día 21 y el 24, o sea que somos como si fuésemos pensionistas y la recaudación está siendo una puta mierda, así que ya ni os cuento. Ay, de verdad, qué estrés el mío. Soren, que me ha pasado enlaces de Discoveries, me dice. Ah, Selfridge, no, thank you, esto viene de Inglaterra, tío. No estoy tan loco yo como para esto. Además, de todas formas, dice que están agotados, ¿eh? Los de Blur están agotados. En Selfridge. Esto viene de Inglaterra, tío. Esto le meten un zambombazo, te levantan en peso. Nope. Como te lo manden de Inglaterra, te meten un espartañazo. Te meten un espartañazo que te cagas, ¿eh? Te meten un espartañazo que cuando vienen los de, como siempre digo, no es ninguna broma, vienen los de DHL, te abren la caja, ¿eh? Te abren la caja y luego te dicen, págame tanto por mercancía peligrosa, si no, no te lo mando, pero es que se quedan así, ¿eh? Y tú, ¿oh? Sí, no, lo siento, esto era con los de DHL, no los quiero yo ni regalados. Trabajan con Douglas. Ah, vale, vale. Yo compro y sin ningún problema. Esto me dice Esther. Ah, perfecto, pues ya está. Pues ya está. Los he metido en favoritos, me parece. A ver, los he metido en favoritos, me parece. A ver, tengo que hacer un montón de scroll porque tengo aquí un montonazo de cosas metidas en los favoritos por todos lados. Sí, ya, vale, ya está. Los tengo. Están grabados, están grabados. Así que ahí vamos. Chimpum. Vamos a seguir. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Superchat, Super Sticker, Super Thanks y que si queréis que conteste preguntas, debéis de hacerlo a través de Superchats, porque si no, no contesto absolutamente no. Gracias. Bien, vale, continuamos. Y continuamos con... ¿con qué? ¿Esto por qué está así? Ah, vale, esto está bien. Vale, pues entonces esto lo cierro, me quedo con un poco más de espacio. Esto también lo puedo cerrar. Vale, perfecto. Esto es noticias. Vale, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola a los espectadores de la plataforma Moraica. Muchas gracias, Bonico, por estar aquí. Que ya estáis viendo yo que estáis por ahí ruleteando. Ya os estoy viendo ruleteando por ahí en la plataforma Moraica. Bueno, pues... vamos con más y es con Superdrive, que nos los hemos dejado ahí colgandico y no puede ser. Estos no pueden quedarse colgando de ninguna de las maneras. Bueno, pues como he comentado antes, hace unos meses, Soren lo sabe, estaban con el culo al aire, no tenían donde caerse muertos, no estaban teniendo ventas y ahora cojo y efectivamente me veo que salen a bolsa con 2 pares y se quedan más anchos que panchos. Voy a cerrar aquí también lo que tengo de aquí. Vale, y
Pues nada, el titular es: Superdry entra en una nueva era con su salida a bolsa y su entrada en el mercado de las fragancias. ¡Hala! ¿Cómo te lo comes? Pues te lo comes así, tal cual, Pepe Luis. Increíble, pero cierto. Y vamos a ver la noticia, por supuesto. Aquí está. Tal cual. He leído antes. Gran parte del ruido en torno a Superdry en los últimos periodos se han debido al proceso de reestructuración en curso. Mentira. Pero ahora este proceso alcanzó un hito importante el lunes. La empresa está lista para seguir adelante y su primer paso clave es el lanzamiento de un dúo de fragancias. Mentira. Vas a lanzar 2 fragancias, pero eso no significa que las cuentas estén limpias. A no ser que efectivamente, como vas a salir a bolsa, un montonazo de banquicos por detrás te estén financiando, hayan comprado toda la deuda, habida y por haber, para que tú puedas salir a bolsa. Porque si no, no puedes salir a bolsa. Tienes que limpiar primero toda la deuda que puedas tener. Que eso lo ha hecho Puig, lo hacen todos. Que eso no es una cosa distinta de nada, de nada, de nada. Bueno, pues estas son las fragancias. La verdad que solamente con la botella tiene pintaca, ¿eh? La botella tiene muy buena pinta. Yo no sé, me parece que igual en la propia página web oficial de Superdry posiblemente estén puestas. Habría que mirarlo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice Genaro de este primer párrafo y atención al dato. En primer lugar, ese hito. Superdry dijo el viernes que su exclusión de la Bolsa de Valores de Londres significa que el viernes fue el último día de cotización pública de las acciones. A partir del lunes, es efectivamente una empresa privada, aunque sus acciones ordinarias se admitirán a cotización en la plataforma de comparación de valores de JP Jenkins. Esto significa que los accionistas y los posibles inversores podrán comprar y vender acciones en condiciones de negociación de precio de ganga. Las transacciones se realizarán a un nivel que permita a JP Jenkins encontrar un vendedor y un comprador interesados. Vale, ya están explicándolo, pero todavía ni bolsa, ni bolso, ni leches. Primero es el cebo para que la gente pique y compre acciones de Superdry. Esta gente estaba muy fastidiada, vuelvo a repetir, ¿eh? Pero que muy fastidiada. Así que sabe Dios cómo van a terminar. Sabe Dios cómo van a terminar. Venga, vamos allá. A ver. Genaro, hijo, dale, venga. En cuanto al lanzamiento de fragancias, es un gran paso para Superdry. La compañía no es completamente nueva en la perfumería, pero ve este lanzamiento como un nuevo comienzo en el sector como parte de un esfuerzo por causar un impacto mucho mayor en él. El lanzamiento viene en forma de dúo, como se mencionó, llamado Real Superdry 01. Hay una versión femenina y otra masculina y están disponibles exclusivamente a partir del 12 de julio en The Fragrance Shop en el Reino Unido. Los eaux de toilette tienen un precio de 25 libras por 30 mililitros, 35 libras por 50 mililitros y 45 libras por 100 mililitros. Vienen en frascos de vidrio pesados con su forma triangular que refleja los diferentes aspectos clave de la marca. Los nombres de los aromas son, por un lado, ecos del atractivo vintage de espíritu libre de América que resume la oferta de moda de la marca, mientras que el otro tiene caligrafía japonesa en relieve, una característica de diseño por la que la marca es conocida, y otro lado lleva una pequeña Union Jack para enfatizar su carácter británico. Bajo la dirección creativa del CEO de Superdry, Julian Dan Cartan, los aromas fueron creados por las maestras perfumistas Natalie Lorson, que trabajó en ambos, y Alexandra Monet, que trabajó solo en la fragancia masculina 01. La compañía dijo que de una fragancia unisex singular, surgen expresiones olfativas gemelas, elaboradas en ecos distintos de esencias masculinas y femeninas. Los aromas comparten una base que se desarrolla como narrativas únicas y separadas. Elegida por su atractivo aromático, la interpretación masculina revela una danza de notas amaderadas minerales saladas entrelazadas con el dinamismo de los cítricos, refrescadas por las vibraciones aromáticas de hinoki, un ciprés japonés especial. La interpretación femenina navega delicadamente por la madera mineral, revelando una tierna frescura floral. Se nos dice que son expresiones vibrantes del espíritu de Superdry,
Una poesía olfativa que trasciende lo ordinario para liderar con artesanía y celebrar la cultura contemporánea. El grupo Lalique está trabajando en este lanzamiento con el grupo Lalique, con el que firmaron un acuerdo de licencia hace 2 años. Lalique también comercializa actualmente su marca homónima, así como fragancias para Brioni, Jaguar, Parfums Grace y Bentley. Vale, pues ya está. Uy, que se me dio a mí el dedo aquí. Pues listo. Listo. Pues nada, Lawson, efectivamente, todo esto viene de la League, con la licencia que tiene la League con Superdry y o que acaban de firmar o que tenían firmada, y efectivamente lo que va a pasar aquí es que Lawson, que es la perfumista de cabecera de la League, junto con la otra señora, creo que es, pero vamos, que Lawson es perfumista de cabecera de la League, es la que se va a encargar de hacer estos perfumes que ya no es que se vaya a encargar, es que están hechos. Así que dentro de nada ya están a la venta. Bueno, están a la venta a partir de hoy. Hoy ya es sábado. A partir de hoy sábado ya están a la venta, con lo cual en Inglaterra se pueden comprar en el punto de venta que estaban comentando. Así que para adelante, como los de Alicante. Perfecto, pues ya está. Lo que es esta tanda de la Likes ya se han terminado. Lawson está por todos lados, cunde tanto como Marías. No, es que Lawson trabaja con la League. Es que Lawson trabaja con la League. No sé si ella está con... No está, me parece que no está, Landon y Lawson no está con Firmenich, está con Givaudan, puede ser. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Con quién está esta muchacha? ¿Esta muchacha está con quién? Firmenich. Ah, sí, sí. Lawson está con Firmenich. Sí, sí. Vale. Pero es que, claro, anteriormente estuvo con Dupont y con IFF. Ha trabajado, bueno, y la educación la tuvo en la Escuela de Perfumería de Givaudan, en la que hay que pagar un talegazo de pasta por estar dentro. Vale. Está con Firmenich. De momento está con Firmenich, así que por eso trabaja con Morillas. Pero vamos, que es la de cabecera de toda la vida. De toda la vida no, pero es la perfumista de cabecera de la League. O sea que todas las moléculas que salen ahí son de Firmenich. La verdad es que me llama la atención. Las botellas están bonitas, ¿eh? Y no dejamos de tener un vidrio. Yo siempre digo, no tiréis las botellas de la League. Las botellas de la League parece que no, pero son botellas con un vidrio de calidad. Aunque sean el más perrero, es calidad. Qualité, no se tiran, caca. La basura no debe de ver una botella de la League en la basura. Vamos, me revuelven las entrañas nada más que de pensarlo. No. ¿Qué es esto? No puede ser. Hombre, ya está bien. Ya está bien. Bueno, prosigamos. Camino de qué vamos. Bueno, una noticia profesional. Me he quedado un poco loco. Lo que pasa es que yo creo que esto no va a estar entero, porque es de patentes. Dejadme que le voy a echar un vistazo así por encima. Voy a ponerlo, Voy a ponerlo porque me parece súper interesante. No voy a compartir la pantalla, porque esta publicación no quiero compartirla, pues también la guardo yo para mí. Pero resulta que la firma L'Oréal, esto es cosmética pura y dura, ha patentado un protector solar con partículas multicapa. Yo me quedo así con el culo torcido cuando he visto esto y digo, ¿esto qué narices es? Pues sí, y está ya patentada, tiene la patente estadounidense 12.029.801.B2, que es el número de patente. Resulta que ha patentado una partícula de filtro UV multicapa compuesta por un número impar de capas alternas de materiales de índice de refracción alto y bajo. Cada capa tiene un índice de refracción que difiere de las capas adyacentes al menos en 0.2. El número total de capas
es al menos de 9 y la partícula no contiene un sustrato. El material de alto índice de refracción tiene un índice de refracción mayor de 1.7 y menor de 5.0. El material de bajo índice de refracción tiene un índice de refracción menor que 1.65. Los materiales de alto y bajo índice de refracción son óxidos metálicos. El espesor de la capa, el espesor de capa, sí, el espesor de capa, una de las capas de material de alto índice de refracción varía entre 3 y 100 nanómetros. O sea, estamos hablando de nanopartículas. Y el espesor de cada una de las capas de material de bajo índice de refracción varía de 10 a 150 nanómetros. Estamos hablando de tecnología nano. Así que ahí estamos. Y la patente ya está hecha y tal. Vamos a ver qué es lo que cuesta luego ver la aplicación de esta patente de protector solar multicapa, que como mucho calculo que va a salir para el año que viene ya, porque el verano ya se les ha pasado. Claro que siempre pueden sacarlo antes en Argentina, en Chile, tal, que es donde... en Perú, que es donde hace frío ahora. Bueno, y llegan a tiempo igualmente. Siempre que sea bueno, pues para adelante y ya está. Lo principal es protegerse del sol, porque está súper peligroso y no queremos morir jóvenes, queremos morir muy mayores. Es una pasada lo que crean, es como si tuvieses diferentes filtros puestos en la piel. Sí, tal cual. Tal cual. Lo que pasa es que cada capa, o sea, tú aplicas sin conocerla, pero tú aplicas y también va a depender muy mucho de la penetración que tenga. Es a nivel molecular, o sea, cuidado porque aquí le estamos hablando a nivel molecular y entonces estamos partiendo de, tenemos una partícula y esa partícula tiene un montonazo de... un montón no, tiene 9 capas, al menos 9 capas. Esas capas van a encargarse de ir protegiendo la piel. Lo que pasa que, claro, esto queda muy bien y tal, pero habría que leerlo mucho más. El artículo tampoco da mucha más información, pero es lo que es y es lo que he estado leyendo, pero cada partícula va con un montonazo de capas. Haría falta saber qué de esas capas, cuál es la longevidad que dan esas capas y hasta dónde puede llegar la protección de esas capas, porque además en el artículo, si mal no recuerdo, solamente hemos hablado de UV, no de UVA, por ejemplo, ni tampoco de luz azul. Entonces, habría que ver muy bien cómo va todo este tema, pero vamos, que L'Oréal lo tendrá todo más estudiado que el copón bendito y esto lo vamos a ver ya, o sea, en el momento que lo tengan preparado sacan algo, pero así, tal cual. Lo que pasa que va a ser todavía más curioso y me va a llamar mucho más la atención el ver si realmente en la caja van a poner que es un producto que está hecho con tecnología nano, porque deben de ponerlo. Todo lo que sea nanotecnología debe de estar puesto en caja. Y hasta la fecha, yo creo que en cosmética, pocos o casi ninguno son los que me he encontrado con la nanotecnología aplicada. En el perfume hay, se supone que te lees algunas descripciones, te quedas flipando, porque si las ves dices, esto es un producto nanotecnológico. Luego te coges, miras los perfumes, miras los infis, miras la caja al derecho y al revés y no te ponen absolutamente nada. Cuando además por ley, estoy diciendo con respecto a las descripciones que dan las propias firmas. Por ley están obligadísimos a decir si ese producto aplica nanotecnología, ¿eh? Están obligadísimos. O sea, una cosa es que tú en el INCI me pongas lo que te venga la real gana porque son muy laxos a la hora de dejarte poner en el INCI lo que quieras. Que no es como Blur que te lo refleja absolutamente todo. No. No. La mayoría, la inmensa mayoría, no ponen una mierda. Vale, pues de esa mierda que no ponen, si llevan nanotecnología están obligados a ponerlo. Y te lees las descripciones de algunos perfumes que si se van liberando, y entonces ya dices, ¿cómo que si se van liberando y van sacando distintos aromas a partir de la liberación de partículas, que lo van diciendo y tal, que cual? Dices, ¿esto qué? ¿Cómo? Y no lo pone por ningún sitio en la caja.
Con lo cual, o es una metida de pata de marketing de tantas que tienen y ahí no hay nada más que aceites esenciales y el juego que van haciendo con respecto a las volatilidades y volatilidades, evaporaciones, es lo mismo, secados, pHs, bla, 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 bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad aceites esenciales, aceites moléculas artificiales, moléculas naturales, porque para mí todo es molécula, puede ser natural o artificial, pero para mí todo es molécula, no hago distinción, nunca la he hecho ni la haré, y pues eso, que tomaduras de pelo las justas. Aquí hablan abiertamente de que es nanotecnología. La pregunta que yo también se me hace ahora es, ¿cada capa de qué está compuesta? Porque para ir liberando cada una de las capas a nivel nano, porque hay que ir liberando, tienes que ir haciendo liberación de qué está hecha esa membrana, vamos a llamarlo membrana. Entonces está recubierto con una especie de membranas y esas membranas se entiende que se van descomponiendo. ¿De qué están hechas? Eso es lo chulo de saber. Eso es lo chulo de saber. Cada una de esas membranas que van separando y haciendo que se creen las capas, ¿de qué están compuestas? Claro. ¿De qué son? ¿De qué son? ¿Es un producto, es un material natural? ¿Es un material sintético? ¿Qué es? Ojo a lo que estoy diciendo, ¿eh? Ojo a lo que estoy diciendo. Todas esas capas, ¿de qué están hechas? Y luego, conforme se van degradando o disolviendo, o como tú quieras llamarlo, ¿de qué narices está hecho? Eso es donde está ahí el jueguecito de todo. ¿De qué está hecho? Está hecho de soja, está hecho de un producto tecnológico fabricado por DuPont, que son líderes en todo este coñazo de las membranas y de todo este follón para la liberación, por ejemplo, de aceites esenciales. Son súper punteros en eso. A ver, y en otras muchas cosas, ¿eh? A ver, ¿de qué narices está hecho eso? ¿Y qué pasa si no lo aplicamos? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Ha pasado todos los test, los controles sanitarios para saber si nos puede hacer algo, nos puede hacer algo? En fin, que la patente puede estar hecha, pero luego igual el producto va a ser un ascazo. Yo, hoy mira, he patentado algo que tiene 9 capas. Vale, me parece muy bien. Hay perfumistas que han hecho algo que tienen también no sé cuantísimas capas y cada cosa huele diferente. Y luego es una mierda. ¿Vale? Claro, pues esto puede ser exactamente igual o peor. Así que ahí estamos. Soren Bonico, muchísimas gracias por ese super sticker, que no sé lo que es porque me tengo que pasar a otro sitio. A ver, ¡ay, un zorrete! Gracias, Bonico. Ole, ole, ole. Muchas gracias, Majetón. Ahí estamos. Uy, estoy viendo aquí el Hormón Gin todavía. Voy a refrescar la página, por Dios. Está el Hormón Gin en el dashboard. Si eso ha sido al principio, creo que ha sido el primer perfume del que hemos estado hablando al principio del directo, así que con eso os lo digo todo. Uf, madre mía. Qué desarrollo el mío. Venga. Creo que nos quitaría el sueño si nos ponemos a indagar. Nos sorprenderíamos. Bueno, una de las normalmente se pueden hacer las membranas con soja, ¿eh? Se pueden hacer también de una forma natural con lodos, con barros, ¿eh? Con barros, con lodos, se puede conseguir con sepiolita. Si mal no recuerdo, es la sepiolita. De una forma natural te puede generar membranas a nivel nano. Si mal no recuerdo, es que eso hace tiempo ya que no lo toco, pero si mal no recuerdo, creo que con arcillas se puede conseguir, aparte de las sintéticas, vamos a ver, las membranas sintéticas hay 850.000 millones, y puedes trabajar a nivel nano con ellas, pero de una forma natural te encuentras el revestimiento de soja, si mal no recuerdo, y los barros, los lodos, y con eso puedes trabajar a nivel nano, pero hace falta también saber cuál es la vida, la longevidad que te da esas membranas todas junticas, porque se entiende que se van a ir degradando capa a capa. Entonces, no sabemos. Y luego igual pues puedes llegar a tener hasta incluso un hijo con 4 cabezas y 5 penes. O 5 chichis, quién sabe, ya que estamos. O salirte sin nada, que puede ser lo peor todavía. En fin,
para gustos, colores, sabores y de todo. Esperemos a ver dónde lo capuzan, ¿eh? Yo entiendo que este producto lo van a meter seguramente en la línea alta de un Lancôme, o en la línea alta de, ¿qué más tiene? Así más alto, más top. L'Oréal es Lancôme, ¿no? ¿Tiene algo más por ahí? Lancôme. Línea solar, así que tal, Lancôme, digo yo. Sí, L'Oréal lo más top. A ver, lo más top de L'Oréal, voy a meterme en L'Oréal, porque si no, para estar balbuceando palabras sin saber, me meto en L'Oréal y salgo antes. Acepto las cookies, maquillaje, cuidado de la piel. A ver, crema, cuidado de la piel, crema de día, mascarilla, rutinas para ingredientes, antiedad, hidratantes faciales. No, pero es que me tengo que meter en el corporativo de L'Oréal, pero esto es L'Oréal puro y duro. L'Oréal Corp. A ver. Aquí está. Aceptamos cookies y a ver aquí. Estas noticias son más antiguas que la yenca. Marcas. Vale, tenemos marcas. Es que esta es L'Oréal España, que es una mierda. Brands. Dermatología. A ver, en dermatología sí que tiene, pues vale, CeraVe, Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals y Skin Better Science. Vale, pero lo potente a nivel de marcas es Lancôme. Creo y entiendo, ¿eh? Creo y entiendo. Oh, que no hay. A ver, vale, Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani, pero sí, pero eso son licencias. Helena Rubinstein, mira, lo podrían meter en Helena Rubinstein, que es de ellos, tal cual. Lo demás son licencias, todo lo que estoy viendo son licencias. Ah, mira, las Margiela también las hacen ellos, las réplica. Así que les va. Madre mía, están sacando una full. Mugler, Lancôme. Lancôme, Helena Rubinstein, por ahí debe de andar la cosa. Por ahí va a andar la cosa, no va a andar por otro sitio, ¿eh? Sí, van a capuzarlo por ahí. No lo van a capuzar por otro sitio. Una cosa así la van a sacar un precio de órdago. Estoy convencido de que nos van a capuzar un precio que nos vamos a morir todos del susto. Vamos a hacer así, nos va a dar algo. En fin, bueno, señores míos, señoras mías, voy a echar aquí un vistacico a las noticias. Me ha llamado la atención, no tiene nada que ver así con cosmética y tal, pero sí que es de Amazon, y dice que un juez dictamina que Amazon debe cumplir con investigación de la agencia estadounidense sobre prejuicios por embarazo. No lo entiendo, no he leído la noticia, entiendo que será con trabajadores. La jueza federal del distrito de Lord Natal rechazó el jueves por la noche en Manhattan las afirmaciones de Amazon de que la citación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo era demasiado amplia y buscaba información irrelevante. Dice que están buscando datos sobre las solicitudes de las trabajadoras embarazadas en 5 almacenes de Estados Unidos que hicieron para obtener las adaptaciones con límites de levantamiento de objetos pesados y descansos adicionales. No saben si Amazon le concedió a estas personas que estaban en estado de gestación el no tener que levantar sobrepeso o se lo negó. Dice que Sam Stephen, portavoz de Amazon, dijo que la empresa ha cooperado con la investigación desde que comenzó hace 3 años. ¿Llevan 3 años liados con esta mierda? Ponerles una multa, darle una indemnización a estas mujeres y que le vayan dando por saco. Que encima el Bezos va a sacar, si no ha sacado ya, un mogollón más de acciones. Y eso que estaba diciendo que se había liberado de no sé cuantísimas acciones. Pero es que sus huevos morenos
va a sacar todavía más acciones a la venta, ¿eh? Lo digo por si alguien quiere comprar acciones de Amazon. Si no las ha sacado, estaba a punto de sacarlas, pero ya, ¿eh? Afirmó que la información solicitada de las citaciones era necesaria, determinará si Amazon había cometido discriminación ilegal y el juez dice que la jueza dio a Amazon hasta el 9 de agosto para cumplir con la citación. Vale, pues se deberán de presentar a citación y deberán de poner encima de la mesa todas las alegaciones que tengan que poner para demostrar su inocencia, pero el caso es que aquí hay una demanda, por lo que se ve, más clara que el agua, de que efectivamente estas señoras en estado de gestación las ponían a levantar, vete a saber qué pesos, y seguramente es el churumbel se les iba a salir por lo mismo, por donde mismo entró la previsión de que hubiera un churumbel en el futuro, ¿sabes? Así, caída libre, plof, porque es que manda cojones, si es que en alguna tuvo una pérdida de algún bebé por precisamente tener que levantar pesos. En fin, yo no tengo muy buenas oídas de la gente que está trabajando aquí cerca en el centro logístico murciano, porque creo que igual que entran, salen, ¿eh? Creo que eso es una máquina de entrar y salir. O sea, igual que entras un día, la cagas en lo más mínimo y te vas a la puta cola del paro al día siguiente. O sea, no, es que a lo mejor son hasta en minutos cuando te largas. O sea, la gente no habla muy bien de aquello. Los repartidores van, vamos, echando fuego por las orejas. Y la gente que está dentro, que yo tengo referencias, no están muy contentos, ¿eh? No están muy contentos, siempre desde el anonimato, porque si no, encima de que están medio trabajando, porque siempre medio trabajar, allí no tienen ninguna garantía. Es que de verdad metes la pata en lo más mínimo y te vas a la jodida calle, ¿eh? Pero así, sin más, sin más. No te dan 15 días, ¿eh? Ahí sí que no tienes 15 días, te vas a la puta calle. Por eso mismo conozco alguna que ha trabajado. Dice, no salen muy contentos, no, salen echando por la boca. La gente que trabaja en Amazon, si no han salido de Amazon, han estado escupiendo fuego por la boca de todo lo que tienen que hacer allí dentro, ¿eh? Ojo. Y de cómo, y del nivel de trabajo y del ritmo que llevan, que son como si fuesen puñeteras máquinas, así tal cual. Están completamente automatizados, monitorizados y todo es al segundo. Y como no lleves el tal, ¡pum! Es peor que trabajar con los chinos en sí, haciendo los cosméticos ahí llenos de mierda en el suelo. Pues lo mismo. Lo mismo en Mico mismo. Ay, bueno, quería decir la noticia porque es que la he visto y digo, venga, vamos a ello. Ah, por cierto, chicas, sobre todo porque, bueno, si hay algún chico que se lo quiera poner, pues igual con los pantalones debajo puede funcionar. Los vestidos cruzados están de moda. Así que los vestidicos estos tan monos que van así como si fuesen batas, pero hay sofisticadas, por Dios, que no son tan cutres como un vestido cruzado cutre, con una lazada hortera. No, hay cosas que están muy chulas, que son cruzadas y con fruncidos y cosas de estas, que maravillosos y fantásticos. Y están de moda. Así que lo digo para que lo tengáis en cuenta. Hay también vestidos de galica y tal, pero vamos, que sepáis que es tendencia este verano los vestidicos cruzados. Más bien corticos, no son vestidos así como para la rodilla y cosas así. Como la bata que se ponía tu madre cruzada, pero en vestido. Monísimos, ¿eh? Monísimos. Yo te lo digo, la mujer esta, la Meryl Streep, es muy de ponerse vestidos de estos cruzados, ¿eh? La verdad que le sientan bien, claro que esta mujer tiene cuerpín, o sea, y con la edad que tiene cuerpín, pues nada, pues está muy bien, que así sea. Y ya está. Hola Ezequiel, muy buenas noches, pichón, muy buenas noches, bienvenido, bonico. Y más. Ah, sí, esto también está chulo. Esta noticia está chula. Resulta que Marc Jacobs tenía una demanda puesta con la firma Nirvana. ¿Esto sí lo puedo poner? Mejor que no. No, mejor no lo pongo. Salen... A ver, en la fuente, espérate, déjame que sea, dependiendo de quién sea la fuente, lo pongo o no lo pongo. Si dicen la fuente, esto es un copia-pega de algún sitio, no lo sé, prefiero no ponerlo. El caso que Marc Jacobs tenía con la firma Nirvana, tenía una denuncia puesta por el tema del smiley. Y es que Marc Jacobs y la banda Grunge han llegado a un acuerdo, Nirvana, estamos hablando de Nirvana. No era la firma, sino Nirvana. Es que dice firma.
Vale, Marc Jacobs ha llegado a un acuerdo con Nirvana, el grupo musical Nirvana, para ponerle fin a la guerra judicial con el Smiley. Dice que la firma del diseñador Marc Jacobs y la banda Grunge llegan a un acuerdo 6 años después de que Nirvana presentara una denuncia contra la marca por el supuesto plagio de su logo. Los términos del acuerdo no se han revelado. Dice que punto y final a la controversia por el Smiley, Marc Jacobs, Nirvana, el grupo musical, que yo me estaba expresando mal, han decidido acabar con la batalla legal por el icónico logo de la cara sonriente. Es una notificación presentada el pasado martes ante el Tribunal Federal de Los Ángeles, en California. Los abogados representantes de ambas entidades comunicaron haber aceptado una propuesta para cerrar el caso. Los términos del acuerdo no fueron revelados. Claro que no, tiene que haber por medio millones. Todo empezó en el 2018 cuando la banda del desaparecido Kurt Cobain presentó una denuncia contra Marc Jacobs por la infracción de derechos de autor y marca registrada. La acusación de la banda se basó en la colección de la firma de Louis Vuitton Battle Robot Grunge, donde en muchas de las prendas aparecía el diseño característico de la banda, una cara feliz con una sonrisa garabateada sacando la lengua. En concreto, el grupo de rock alternativo basó su discrepancia en una camiseta Smiley de Marc Jacobs que reemplazaba los ojos de la cara por M y a una J, las iniciales de la marca de moda. Y en lugar de las X que constan el logotipo de ponían X en lugar del logotipo de Nirvana. En diciembre de 2019, Marc Jacobs, International Fifth Avenue, Neiman and Marcus presentaron una contrademanda. El diseñador estadounidense de uno de los documentos judiciales llegó a reconocer que el diseño estaba efectivamente inspirado en las antiguas camisetas de los conciertos de Nirvana de la era de la moda grunge de la década de los 90. Así que se han comido un bacalao así, pero en toda regla. Pues no solamente ha sido la denuncia con Marc Jacobs, sino que aquí está metido, quien está metido, que es efectivamente Louis Vuitton de por medio. Es que menos los ojos de la cara, el resto es idéntico. Es que es un calco. Es que es un calco. Un calco, ¿eh? Idéntico. No es inspiración, es idéntico. Han cambiado los ojos y todo lo demás es exactamente igual. Claro, al final o entras por el aro, chavalote, o todavía, veremos a ver, porque vamos a ver. Claro, estás viéndotela con Louis Vuitton, Marc Jacobs, vale, de acuerdo, Marc Jacobs que ya no está con Louis Vuitton, pero escucharme, que los Nirvana no son un grupo precisamente de que no tengan donde caerse muertos. En fin, ante esta disculpa por la auditoría del logotipo, el diseñador Marc Jacobs consideró la denuncia como inválida, aclamando que Nirvana no podía verificar el verdadero creador del diseño. No podía verificarse como el verdadero creador de ese diseño concreto. Dice que los involucrados han puesto fin al caso aceptando una propuesta de mediadores presentada por el juez de Steve Kim, de la cual no se han dado detalles. Actualmente las partes están en proceso de redactar un acuerdo resolutivo que tiene previsto estar listo para dentro de unas 3 semanas. Así que dentro de 3 semanas sabremos cómo queda el tema del logo, la demanda y tal. Pero aquí lo que está claro es que le han tenido que capuzar una de millones a los grunge Nirvana porque esto es un escandalazo. Bueno, Inditex también ha pasado por lo mismo y seguirá pasando porque no se cortan un pelo, así que, bueno, ahí estamos. En fin, señores míos, señoras mías, en vista del enorme éxito que está teniendo este directo, me despido hasta mañana dándoos las gracias y mañana no sé si va a haber, mañana creo que hay vídeo, no sé, dependiendo de cómo vea la cosa, pues hay directo o no hay directo, va a depender muy mucho de cómo me encuentre yo anímicamente, porque necesito amor y cariño de todos vosotros, no me dais likes, no me ponéis comentarios ni en los directos, ni en los vídeos, ni en ningún sitio. Y yo también así, ¿sabéis lo que pasa? Que yo voy perdiendo un poquito a poco cada día más el interés. ¿Me voy a ir? No, pero pierdo el interés. Auf Wiedersehen.